El veterano capitán Baren y Battle Scar permanecían en el centro de su nave. Su mirada recorría los rostros de su joven tripulación. Escuchen atentamente. Comenzó con una voz grave e inquebrantable. No me importa qué historias hayan escuchado o que crean saber sobre los humanos. Olvídense de los cuentos que los llaman primitivos o predecibles. Aquellos que subestiman a la humanidad nunca regresaron para contar sus historias. Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando pesadamente en el aire. Había pasado mucho tiempo. Continuó con una voz impregnada de una silenciosa reverencia, pero recuerdo cada detalle de mi encuentro con ellos. Estábamos patrullando cerca del límite de su territorio. Nada más que un ejercicio rutinario. Las órdenes eran mapear la periferia y evaluar cualquier debilidad. Los humanos eran insignificantes a los ojos de nuestros líderes. Nuestra flota era mayor. Nuestra tecnología supuestamente estaba a años luz de distancia. Así que avanzamos. El capitán miró a su alrededor, captando las miradas cautelosas y escépticas de la tripulación. Al principio no los vimos. Ni siquiera estaban en nuestros escáneres, solo espacio vacío, frío y silencioso, pero los humanos son astutos, no se muestran hasta que ya es demasiado tarde. Apretó la mano, como si reviviera el momento, y de la nada, atacaron. Aparecieron naves en la nada del espacio que nos rodeaba, más rápido de lo que podíamos reaccionar. Estábamos atrapados. Todas las rutas de escape calculadas estaban bloqueadas. Las naves humanas parecían toscas, remendadas, apenas capaces de defenderse en batalla, o eso creíamos, pero la primera descarga nos dijo lo contrario. Tenían materiales armados que golpeaban con más fuerza que cualquier cosa que hubiéramos visto. No solo dañaban, aniquilaban sin piedad, no había tiempo para la recuperación. Un leve rastro de admiración se deslizó en su voz, pero no era solo la tecnología, sino cómo pensaban. Cada disparo, cada maniobra, diseñada para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Nos estudiaron. Conocían nuestros puntos débiles mejor que nosotros, los suyos, y no lucharon para intimidarnos, lucharon para acabar con ellos rápida y decisivamente. No éramos soldados para ellos, éramos objetivos. La tripulación permaneció en silencio, cautivada, inquieta. Nuestra flota, dispersa en desorden, continuó. Voz baja. Sus naves más pequeñas han maniobrado. Nuestras mejores, era como si se movieran con una sola mente, una colmena de coordinación y un propósito letal. Y esas naves que he enfrentado han librado batallas a través de galaxias, pero nada ha resistido el blindaje de esas naves humanas. Han tomado materiales que ni siquiera sabíamos que podían reforzarse y los han convertido en escudos. Armas donde teníamos huecos, ellos tenían líneas irrompibles. Un miembro más joven de la tripulación finalmente habló. Una voz llena de la misma duda que el propio capitán había tenido alguna vez. Pero señor, si su tecnología es tan poderosa, ¿por qué no se han expandido más? Agresivamente, el capitán soltó una risa amarga. ¿No lo entiende? La expansión no les interesa como a otros. Son pacientes con los humanos. Proteger lo que es suyo vale más que tomar lo que no es su imperio. Puede que nos parecen pequeños, confinados a un puñado de sistemas, pero cruzan a su territorio. Sin invitación, aprenderán rápidamente por qué nadie se atreve a ocupar el espacio humano. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se endurecieron al recordar los cuerpos, los restos flotantes. El silencio del espacio, roto por la creciente angustia, llama a la humanidad. No necesitan conquistar. Han perfeccionado la defensa hasta tal punto que ninguna fuerza lo suficientemente insensata como para ponerlos a prueba no sobrevive a la lección, incluso cuando no persiguen. El daño que infligen permanece. Perdura en los recuerdos de aquellos con la suerte de escapar. No solo pierden naves o soldados, pierden el mundo para regresar. Dejó que sus palabras se asentaran observando la comprensión. Amanecer en los rostros a su alrededor. Así que tomen esto como su primera y única advertencia si alguna vez se encuentran cerca de territorio humano. Retrocedan, no les esperan premios. Solo hay ruinas. Su tecnología puede parecer primitiva. Su número puede parecer pequeño, pero estoy aquí porque entendí demasiado tarde que no se debe jugar con ellos. La sala estaba en silencio. Los jóvenes miembros de la tripulación apartaron la mirada. Algunos, nerviosos, inquietos, otros, observando al capitán. Con los ojos muy abiertos, les dedicó una sonrisa sombría. Aunque no había humor en ella. ¿Creen que esta es una opción que les ofrezco? Negó con la cabeza. Consideren esto. Para no desafiarlos,
no los provoquen. Quieren vivir para contar sus propias historias de guerra. Entonces recuerden las mías. Hace años nos enviaron con una flota. El veterano capitán comenzó a observar con ojos distantes, como si vieran a través del espacio y el tiempo. Éramos parte de una armada de cientos de naves, encargadas de presionar territorio humano para probar su fuerza. Para nuestros líderes, era una formalidad. No teníamos motivos para pensar que terminaría en otra cosa que no fuera una victoria rápida y decisiva. Respiró hondo para calmarse, dejando que el recuerdo se desplegara. Nuestra flota cruzó su perímetro exterior. Sensores en alerta máxima, armas armadas. El silencio nos recibió como si el espacio mismo contuviera la respiración. Esperábamos. Resistencia. Pero no nos encontramos con nada más que el frío vacío. Un murmullo recorrió a la tripulación cuando el capitán se detuvo. No venían de adelante ni de atrás, ni siquiera de arriba. Se materializaron desde todas direcciones, deslizándose sin ser detectados hasta que fue demasiado tarde. Nuestros sensores no detectaron nada. Estaban allí, perfectamente posicionados. Antes siquiera de que supiéramos que habían llegado y... Así de repente, estábamos rodeados. Un destello de incredulidad cruzó los rostros de algunos de sus oyentes, pero la mirada del capitán era inflexible. Los humanos piensan de otra manera. No solo planean batallas, sino que las estudian, anticipando cada movimiento posible. Sus naves parecían remendadas apresuradamente, como si hubieran sido sacadas de un montón de chatarra. Pero no se dejen engañar. Golpearon con la fuerza de una nova y la precisión de una aguja. El capitán bajó la voz mientras relataba las tácticas humanas. Cada palabra estaba impregnada de respeto y un leve toque de miedo. Cada movimiento que hacían era eficiente e implacable. Coordinaban ataques de maneras que nos parecían caóticas, pero que de alguna manera funcionaban con una armonía aterradora. No lucharon por dominio. Lucharon para acabar con nosotros rápidamente, sin posibilidad de escape. Recordó el sonido. Miles de naves implosionando bajo el bombardeo implacable. Su propio salón se estremeció bajo el impacto del fuego humano. Escudos. Sistemas de pandeo fallando uno a uno. Nuestras naves flaquearon, partiéndose como fruta madura. Su contenido se derramó al espacio. Lo superamos en número, sí, pero cada disparo contaba como si conocieran nuestras naves por dentro y por fuera. En instantes, nuestras líneas se rompieron. Intentábamos retirarnos. Antes de que nos diéramos cuenta de que la lucha había comenzado, la joven tripulación lo miró fijamente. Algunos con los ojos muy abiertos, otros inquietos. Piensen en eso. El capitán presionó. Estábamos entrenados para el combate, para la guerra. Teníamos la ventaja numérica, supuestamente tecnológica, pero nos aplastaron como si fuera una idea de último momento. Uno de los tripulantes más jóvenes levantó una mano con voz vacilante. «¿Pero por qué no nos siguieron? ¿Por qué no terminaron el trabajo?» Una sombra cruzó el rostro del capitán. «Eso es. ¿Qué hace a los humanos tan peligrosos que no necesitan perseguirlos? No se trata de conquista. Para ellos, lucharon porque nos acercamos demasiado a ellos. No se trataba de borrarnos, se trataba de asegurar que nunca regresaríamos. Dejaron ir a los supervivientes porque eso era suficiente. Sabían que aquellos que vivieron llevarían la historia». Su tono se oscureció al recordar la retirada. Su propia nave averiada cojeando por el espacio, rodeada de fragmentos rotos de lo que una vez fue una orgullosa armada. Pensamos que seguirían adelante, terminarían lo que habían empezado, pero ni siquiera se molestaron. Observaron, dejándonos arrastrarnos hacia ellos. La victoria no estaba en la aniquilación, sino en el mensaje que enviaron. Sabían que los susurros se extenderían. La mirada del capitán se posó en cada uno de ellos, fría e inquebrantable. Cada superviviente de esa batalla se convirtió en una advertencia, un recordatorio. Cuando digo que los humanos no luchan como nosotros, quiero decir, no tienen nada que demostrar. No libran la guerra por poder o territorio, no como nosotros. Simplemente protegen lo que es suyo, y si los amenazas, responden con una furia tan calculada, tan completa, que no deja nada más que arrepentimiento. La habitación quedó en silencio. Solo el leve zumbido de la nave rompía la tensión que parecía extenderse con cada palabra. Son supervivientes, sí, pero más que eso, son perfeccionistas. Todo lo que hacen tiene un propósito.
Se han convertido en algo completamente diferente, algo despiadado en su simplicidad. Defender lo suyo es un instinto arraigado en sus huesos. Un murmullo de incredulidad recorrió a la tripulación, pero el rostro del capitán era pétreo. ¿Crees que exagero? Pregúntale a cualquiera que se haya enfrentado a humanos en batalla si puedes encontrarlos. Te dirán que nada, absolutamente nada, te prepara para la realidad de lo que aportan a la lucha. No se trata de fuerza ni de número, se trata de una mentalidad que todos ellos parecen compartir. Negativa a ser conquistada. Sin importar las probabilidades, eso es lo que los hace. Aterrorizantes. La joven tripulación intercambió miradas. La certeza y el miedo se mezclaban en sus rostros. Por eso les digo esto. Ahora, el capitán dijo en voz baja para que, cuando se encuentren con ellos, entiendan. A que se enfrentan para que sepan. Sin lugar a dudas que cruzarse con ellos es un error irreparable. Miró a su alrededor, asegurándose de que sus palabras se habían asentado en sus mentes. Los humanos no. Necesitan perseguirnos. El miedo que infunden. ¿Es eso para ellos? Simplemente se mantienen firmes y quienes se acercan demasiado no regresan. El silencio regresó, pesado y absoluto. Los jóvenes tripulantes evitaron que su mirada se desviara. Incómodamente atormentados por sus palabras, la mirada del veterano se suavizó un poco, mientras se permitía una sonrisa sombría. Recuerden esta lección, que sea la única que necesiten. El veterano capitán se dirigió a la reunión de los líderes de la coalición alienígena. Su voz firme. He estado al timón más tiempo que la mayoría de ustedes. He comandado una flota y en todo ese tiempo nunca he visto a una especie recuperarse como lo hacen los humanos. Muchos de ustedes los descartan como fragmentados, débiles e incluso primitivos. No podrían estar más equivocados. Si hay algo que entienden mejor que cualquier otra especie que haya conocido, es la unidad. Unas pocas burlas se hicieron eco. El capitán, desdeñoso, continuó imperturbable. Su diversidad es su fuerza. Cada región de su planeta tiene su propia cultura, idioma e historia. Para los forasteros, parece caótica, imposible de entender, pero cuando se sienten amenazados, todo eso se desvanece. Son como una máquina, cada pieza encaja en su lugar. Cuando más importa, dejarán de lado cualquier coral, dejarán de lado cualquier diferencia para unirse como una sola fuerza contra un enemigo común. Una voz escéptica habló. ¿Cómo puede un pueblo tan dividido unirse tan completamente? La mirada del capitán se agudizó porque, a diferencia de nosotros, no asumen que sus diferencias los debilitan. Asumen que son una ventaja. Un humano luchará por su hogar, su familia, sus ideales. Sí, pero si amenazas a cualquiera de ellos, los amenazas a todos. Ven un ataque a uno como un ataque a todos, y ahí es cuando se unen con un poder inigualable. Miró a su alrededor, sintiendo la incomodidad del líder. Todos están tan acostumbrados a la jerarquía, lealtad al rango, mando rígido, que no puedes comprender. Un pueblo que, bajo amenaza, podía movilizarse sin esperar órdenes, sin vacilar. Esa es la naturaleza de la humanidad. Han soportado guerras entre sí, han desarrollado armas que superan los límites de su propio mundo, han sobrevivido a crisis que fracturarían a la mayoría de las civilizaciones y cada vez han salido más fuertes y unidos. Algunos comenzaron a escuchar con más atención, percibiendo su convicción en la batalla. Es imposible predecir que una tripulación humana provenga de ámbitos completamente diferentes, pero en combate actúan con un solo propósito. No necesitan las mismas órdenes, no esperan permiso. Responden a las amenazas de forma instintiva, como si compartieran un entendimiento tácito. Operan como una unidad cohesionada, adaptándose al cambio más rápido de lo que cualquier protocolo podría dictar. Uno de los líderes negó con la cabeza. ¿Cómo está su tecnología a la altura? Seguramente están limitados por sus recursos, por la falta de acceso a nuestros avances. El capitán casi sonrió. Tecnología que malinterpretas, los humanos no. No confían en la tecnología superior para ganar. Confían en su capacidad de tomar lo que tienen y hacerlo más que suficiente. Dales un arma y la modificarán, la mejorarán y la convertirán en un arma. Más allá de su diseño original, encontraron maneras de convertir incluso sus debilidades en ventajas. Hackearán, reconfigurarán y modernizarán todo lo que puedan conseguir. Su curiosidad no tiene límites. Se inclinó hacia adelante. Su voz se oscureció. Cuando nuestra flota los encontró,
no solo luchaban contra nosotros, sino que observaban, aprendiendo ingeniería inversa. En una batalla, se adaptaron más rápido de lo que nos habíamos preparado en años. Imaginen una especie que no solo depende de su tecnología, sino que evoluciona con ella. Cada nave, cada herramienta, moldeada por quienes la usan. Tuitea para afrontar el desafío. Otro líder interrumpió con escepticismo. Son ingeniosos, pero seguramente eso no los hace invencibles. El capitán fijó su mirada en el líder. No, no los hace, pero los hace imposibles de anticipar. Y eso es mucho más peligroso. Calidad. No esperan permiso para innovar. Para ellos, cada situación es un rompecabezas por resolver. Cada fracaso, una lección. Verán un barco diseñado para transportar mercancías y ellos verán un arma potencial. Usarán cada desecho, cada material, nada se desperdicia. Es su naturaleza. Los líderes guardaron silencio, absorbiendo esto. El capitán continuó inflexible. Cuando te enfrentas a humanos, no te enfrentas a una cultura o estrategia unificada. Te enfrentas a todas las culturas, todas las estrategias que han ideado y no las usarán como tácticas aisladas. No, las combinan. Las adaptan. Responden a tus fortalezas contrarrestando con las suyas. Perfectamente. Los he visto coordinarse en silencio, como si compartieran una sola mente. Los he visto anticipar los movimientos del otro sin una sola orden. No solo reaccionan, ya van unos pasos por delante. Un silencioso y reticente respeto. Se instaló en la sala. El capitán asintió. Sintiendo el cambio, es fácil observar su tamaño. Explotaciones dispersas y... Asume que son pequeñas, insignificantes, que... Están contenidas, pero eso es una trampa. Los humanos están contenidos porque eligen ser, no porque estén limitados. Su unidad no es una constante, es una elección, un poder que manifiestan cuando es necesario. Y cuando se les invoca, nada puede contra ella. Miró a cada líder. A los ojos. Sé lo que están pensando. Que son solo otra especie, que nuestras fuerzas los abrumarían en un asalto directo, pero ese es su primer error. Los humanos nunca siguen las reglas esperadas. Su poder reside en su imprevisibilidad, en la fuerza de su voluntad de proteger lo que es suyo. No te perseguirán, te dejarán venir a ellos, y cuando lo hagas, te darás cuenta de que son una fortaleza, una que no puedes violar sin pagar un precio. El capitán juntó las manos. Su tono final. Recuerda esto. Su unidad es tan feroz como su tecnología. Ingeniosos. Subestímalos y enfréntate no solo a sus armas, sino a la voluntad de cada ser humano que los respalda. Y si tienes la suerte de sobrevivir, te quedarás con un recuerdo que nunca olvidarás. El silencio que siguió fue profundo. El peso de sus palabras. Pesado en el aire, el capitán dejó que sus últimas palabras de advertencia persistieran, pero un joven comandante de flota se burló desde atrás. Ya basta de historias de fantasmas. He visto los informes. Son solo otra especie con buena reputación. Inflada por la suerte. Si has sobrevivido a ellos, yo también. Quizás incluso sea yo quien acabe con esta leyenda de la que hablas. La mirada del veterano se endureció, pero no dijo nada. Observaba cómo el ansioso comandante partía con su flota, lleno de bravuconería y orgullo. Pasaron los días en un silencio intenso, y de repente, un informe apareció en el comunicador de los veteranos. Una señal de socorro de la flota del joven comandante. Habían entrado en espacio humano. La advertencia del capitán había sido ignorada. Escuchó mientras las voces de pánico llegaban. Están por todas partes. Estas lecturas. Ninguna nave podría moverse así. La voz del comandante, antes rebosante de confianza, ahora estaba cargada de miedo. Motores fallando. La integridad se desploma. Estamos rodeados. El veterano cerró los ojos, sin saber muy bien qué estaba experimentando el joven comandante. Los humanos los tenían en la mira, cada movimiento calculado para contener y neutralizar. No atacaron con precisión, ni siquiera se comunicaron, solo mantuvieron su posición, moviéndose con una precisión letal que no dejaba espacio para escapar. Momentos después, escuchó los inconfundibles sonidos de la batalla, la implacable y silenciosa sinfonía que los humanos interpretaron tan bien. La flota del joven comandante se desmoronaba. ¿De dónde vienen?
Nuestros escáneres son inútiles. Las palabras de pánico resonaron. Desvaneciéndose en estática, la mirada del veterano permaneció firme. Sabía que este sería el resultado. La respuesta humana no fue un acto de ira ni represalia, fue metódica, diseñada para demostrar que entrar en su territorio fue un error fatal. Los humanos no necesitaban aniquilar la flota por completo para demostrar su punto. La desmantelaron pieza por pieza, mostrándoles cómo era la resistencia feudal. Unas horas más tarde, lo que quedaba del joven. La flota, una vez orgullosa del comandante, regresó cojeando, dañada y silenciosa. Supervivientes solo porque los humanos les habían permitido retirarse. Aquellos que regresaron ya no eran arrogantes, ya no eran desdeñosos. Tenían expresiones ahuecadas por el miedo, sacudidos por una fuerza que no habían comprendido hasta que fue demasiado tarde. No necesitaban palabras para describir lo que habían experimentado. Sus ojos lo decían todo. El veterano se encontró con el comandante destrozado que apenas podía mirarlo a los ojos. Tú creías que yo exageraba. Dijo en voz baja, ¿pensabas que los humanos eran solo otro enemigo a conquistar? La voz del joven comandante se quebró al responder, pensé que yo pensaba que serían fáciles. Pensé que lucharían como nosotros, pero no lo hacen. Era como si pudieran leer cada uno de nuestros movimientos. Como si estuviéramos atrapados en un juego que ni siquiera entendíamos. El veterano asintió. Eso es porque no luchan por la conquista ni por la gloria. Luchan solo para proteger lo que es suyo con la dedicación que se ha convertido en su arma definitiva. Te encontraste con su fuerza. Sí, pero también te enfrentaste a su control. Créeme, si hubieran querido, podrían haber asegurado que ninguno de ustedes regresara. La sala se quedó en silencio mientras el peso total de sus palabras apaciguaba a cada miembro superviviente de la flota del joven comandante. Ahora tenía la misma expresión atormentada que el veterano había llevado desde su propio encuentro. La comprensión de lo que significaba ser tolerado en lugar de destruido fue humillante, incluso aterrador. El veterano continuó con su voz inquebrantable. ¿Entiendes ahora? Podrían haberte perseguido, aniquilado a todos. Eligieron no hacerlo porque no lo necesitaban. Una sola confrontación fue suficiente para asegurar que sus fronteras siguieran siendo respetadas. Hizo una pausa observando las manos temblores del joven comandante, entendiendo que la lección finalmente se había ocultado. Eso es lo que los hace únicos, los hace tan diferentes de nosotros. La humanidad no necesita gobernar las estrellas, solo necesita proteger lo que considera suyo y lo hace con una precisión que nunca podrá igualar. Los oficiales más jóvenes en la sala se sentaron más erguidos, sus rostros delataban un nuevo respeto. Ya no eran desdeñosos, ya no dudaban. El veterano sabía que finalmente los había alcanzado. Sus palabras ahora tenían peso debido a los supervivientes destrozados que tenían ante ellos. Si se llevan algo de esto, que sea esta verdad. Respeto. Territorio de la humanidad. Respeto. Su silencio no los traicione. No son conquistadores, sino defensores, y no hay nada en este universo más formidable que eso. El joven comandante finalmente lo miró a los ojos, humilde y cambiado. Ahora lo entiendo. Susurró con voz ronca y arrepentida. Pensé que solo eran historias. Pensé que sería yo quien les mostraría que estaban equivocados. El veterano le puso una mano en el hombro. Un gesto de comprensión, pero también de firmeza. Todos cometemos ese error una vez, pero es el último error que debemos cometer porque ustedes, los humanos, no lucharán por demostrar nada. Su silencio es su advertencia. Crúcenlo y se encontrarán cara a cara con algo inconquistable. Algo que no necesita la victoria. Porque sobrevivir es todo lo que conocen. Miró al joven comandante por última vez, seguro de que su mensaje había sido entregado. Que la galaxia. Recuerden esto. La humanidad no es una fuerza con la que se pueda jugar. No porque quieran poder o control, sino porque no lo necesitan. Protegen, resisten, y si se les provoca, mostrarán una fuerza que dejará atormentados a quienes sobrevivan por el resto de sus vidas. La sala se sumió en un silencio solemne. Todos los rostros estaban marcados por la gravedad de lo que acababan de escuchar. El joven comandante y su tripulación eran la prueba viviente de que el territorio de la humanidad era tierra sagrada,
y desde ese día, ninguno de ellos se atrevería a cruzarlo.